a todos, bienvenidos a esta presentación. Vamos a ver en esta ocasión los fenómenos del encadenamiento y de la liaison. Comenzamos. Comenzaremos viendo el encadenamiento. Lo primero que tenemos que decir es que el encadenamiento es un fenómeno que existe también en el español. Consiste en la prolongación del sonido final de una palabra hasta el comienzo de la palabra siguiente. Vamos a diferenciar en el francés tres tipos de encadenamiento, los cuales son el encadenamiento consonántico, el encadenamiento silábico y, en lugar aparte, la liaison como un tipo de encadenamiento con sus particularidades y que es propio del francés. Como mencionamos recién, el encadenamiento existe en el español, es un fenómeno corriente en la lengua castellana hablada. No constituye en sí un error de pronunciación, sino que al contrario le otorga dinamismo y fluidez a la dicción. Y acá tenemos dos ejemplos de encadenamiento que podemos observar. Vamos al aula, por ejemplo. La S se encadena con la A y la L con la A de aula. Vamos al aula. No hay interrupciones entre las palabras. He aquí un ejemplo un poco cómico, pero lo que vamos a observar acá es que aparece otro tipo de encadenamiento, que es el encadenamiento vocálico. He aquí y aquí cuando se produce el encadenamiento no encontraríamos una pausa entre el sonido de las vocales, y eso es lo que es el encadenamiento vocálico. Ahora vamos a verlo con más detalle. Ahora sí, encadenamiento silábico y consonántico. ¿En qué consisten? El encadenamiento silábico se da entre una palabra finalizada en vocal y la palabra comenzada en vocal que se encuentra a continuación. Acá tenemos un ejemplo en francés. Tu as une idée. O, si ligamos todo, tu as une idée. El siguiente ejemplo se pronunciaría c'est un bâtiment en construction. En este caso, aunque aparezca una T al final de bâtiment, esa T es muda y lo que se va a producir en realidad es el encadenamiento entre la A nasal final de bâtiment y la A nasal de en construcción, de en. Entonces, c'est un bâtiment en construction. Existe hasta una especie de fusión entre ambos sonidos, que en realidad es el mismo en este caso. Por otro lado, el encadenamiento consonántico se da entre una palabra finalizada en consonante y la palabra comenzada en vocal que se encuentra a continuación. El encadenamiento consonántico es mucho más corriente y acá tenemos solamente tres ejemplos, pero en realidad es un fenómeno constante en el francés. Cet arbre chaque année une étudiante. Como vemos, el encadenamiento no tiene que ver tanto con lo escrito, sino con lo que se pronuncia. Cet, de cet arbre, es una palabra cuya T final sí se pronuncia en todas las ocasiones, por lo que esto es un encadenamiento. Cet arbre, pero con el encadenamiento cet arbre. Chaque termina con E, pero como decíamos recién, en realidad el último sonido de esta palabra es el sonido de K, de la Q con E, con U, Q con U. Y bueno, esa es una E caduca, nosotros las conocemos. Esta E caduca en este caso sería muy probablemente totalmente silenciada, entonces
podemos hacer el encadenamiento entre la Q con la A. Chaque année o chaque année. Lo mismo sucede en une étudiante, donde tenemos una E caduca al final de en el artículo une, pero en este caso esa E caduca va a ser totalmente muda, y lo que vamos a ligar es la N de une con la primera E de étudiante. El resultado sería une étudiante. La liaison. La liaison es un tipo de encadenamiento consonántico especial. Supone la aparición de un sonido que en otras circunstancias no sonaría. En este punto vemos una diferencia notable con los encadenamientos de recién, en los que los sonidos simplemente eh, se encadenaban, se ligaban, pero no sucedía algo parecido a esto. No aparecía un sonido nuevo. En la liaison, sí. La liaison se produce en los finales de la mayoría de las palabras terminadas en consonantes mudas y seguidas de palabras comenzadas en vocal. Y tenemos dos ejemplos acá. Les enfants, con el artículo les al principio, cuya S final es muda en cualquier otra situación, pero con el contexto en que está seguida de una palabra que empieza con una vocal, y por el fenómeno de la liaison aparece su sonido, que es el de S, les enfants. Parecido es el caso de chez elle, con che, que tiene una Z final, que como nosotros ya sabemos es muda, pero nuevamente, gracias al fenómeno de la liaison, toma sonido, tiene un sonido propio, y ese es el de la S, por lo que la pronunciación sería chez elle. Bueno, veamos cuáles son entonces las características principales de la liaison. En la liaison se sonorizan las consonantes mudas a final de palabras, como vimos en los ejemplos de recién. Se transforma el sonido. Esto es importante. El sonido que correspondería a una consonante involucrada en la liaison no siempre es el mismo sonido que va a tener en otros contextos. Y repetimos el ejemplo, les enfants, que encontramos una S a final de le, que es muda en cualquier otro contexto, pero en la liaison va a tener un sonido, pero no va a ser el de S, sino el de S, cuyo símbolo fonético es la Z. La pronunciación en este caso sería, de nuevo, les enfants. Bueno, como nosotros estuvimos viendo que en la liaison los sonidos que aparecen van a ser de consonantes que son mudas a final de palabra, nos va a venir bien recordar cuáles son esos finales, esas consonantes que van a ser mudas a final de palabra, un tema que ya vimos. Y aquí tenemos el listado. Los finales en S son mudos, tenemos las palabras va y écrivain, finales en D, grand, fond, finales en T, petit, minuit, finales en P, beaucoup, chant, finales en G, long, sans, finales en X, heureux, P, finales en Z, né, ri, finales en C, blanc, ban, y los finales en N vamos a agregarlos por el fenómeno de la nasalización. Monton. Recuerden que en la nasalización las consonantes nasales como la N y la M no suenan, sino que la vocal nasal resulta de la combinación de esa consonante nasal y de la vocal involucrada, pero también supone la desaparición de la vocal como tal y de la consonante nasal como tal, por lo que solo nos quedaría la vocal nasal. Estas dos palabras, por ejemplo, mo y ton,
pronunciación consistiría en el primer caso de M, O nasal, mon, y en el segundo caso, T, O nasal, ton. Como hemos visto, en la liaison, las consonantes mudas aparecen, tienen un sonido, pero no siempre ese sonido va a corresponderse al de esa consonante en otro contexto. Nosotros tenemos aquí un cuadro en el que tenemos 3 columnas. En la primera aparecen los grafemas, en la segunda los fonemas y en la tercera columna ejemplos. Y podemos ver, por ejemplo, en la primera fila que tenemos 3 grafemas distintos, la S, la X, la Z, el fonema S y los ejemplos: les amis, deux enfants, chez elle. En los 3 casos hace aparición alguno de estos grafemas. Les amis, la liaison es entre esa S y la A. La pronunciación sería les amis, sonido de S, les amis. En el segundo caso, deux enfants, la X tiene el mismo sonido, deux enfants, S. Y en el tercero, la Z de chez, nuevamente con el sonido de S, chez elle. En la segunda fila, en este caso hay 2 grafemas, las T y las D finales van a pronunciarse como T, siempre que hablemos de liaison, ¿no? Un petit homme. Bueno, la T suena como T, pero en grand homme, esa D suena como T. Insisto en que esto solo sucede con la liaison. Una D a final de palabra es muda en realidad, pero con la liaison adquiere sonido y es el de T. Este puede parecer un poco redundante, pero es necesario aclararlo. Mon ami, desaparece la nasalización y esa N cobra vigencia, se pronuncia como N. Nosotros habíamos dicho que en la nasalización la consonante se pierde, pero con la liaison se recupera, podríamos decirlo. Entonces, en este caso la N de mon aparece y se enlaza con la A de ami, mon ami. Bien, la G se pronuncia como K, no hay muchas palabras terminadas en G. Un long hiver. Y la P se sigue pronunciando como P, trop important, beaucoup à faire. Nuevamente, veamos que trop no se pronunciaría esa P final, pero con la liaison aparece el sonido. Trop important. Es lo mismo en beaucoup. Beaucoup es la pronunciación de la palabra en otro contexto, pero con la liaison beaucoup pas faire. Esa P aparece ligándose con la A de à faire. Bien, ¿cuándo tenemos que hacer la liaison? Vamos a ver que en algunas ocasiones va a ser obligatoria. Siempre que se encuentre luego de artículos, pronombres, adverbios, preposiciones y adjetivos, cuando son seguidos de un sustantivo, la liaison va a ser obligatoria. Nosotros vamos a simplificar, por lo menos, a los casos más corrientes. Entonces, lo que podemos tener en consideración, o lo que tenemos que recordar, es que luego de cada una de las palabras que aparece en este listado, la liaison es obligatoria. Si aparece un le, un o, un de, un se, un me, y así este listado, que no es un listado tan largo, la liaison va a ser obligatoria. Ejemplos: les oiseaux, bien entendu. Fijémonos que bien aparece en el listado, es una preposición, ¿no? Me, lo mismo, aparece en el listado, y esa S va a ser la que va a aparecer en la liaison, pero como es, según vimos recién. Mais avant, bien entendu, lo mismo con bien, la N, que en otro contexto no suena por la nasalización, con la liaison aparece su sonido
de N. Bien entendu. En otras ocasiones la liaison va a estar prohibida. Son ocasiones específicas. Luego de sustantivos en singular, tenemos el ejemplo de le printemps est venu. Luego de printemps tenemos una S, al final de la palabra digo, una S que es muda, como toda S al final de palabra, pero printemps significa primavera y es un sustantivo. Esa S final no puede ligarse con el verbo que está a continuación, porque cuando el sustantivo es en singular, aunque termine con S, que los hay, sustantivos terminados en S, que son singulares, digo, aunque termine con S, esa S no puede participar en la liaison, está prohibida. Pero sí va a suceder que los sustantivos terminados en S, en caso de que sean en plural, la liaison está permitida, no es obligatoria en este caso, está permitida. Les arbres, podríamos leerlo, les arbres ont fleuri o les arbres ont fleuri. Fijémonos que al principio aparece otra liaison, que esta sí es obligatoria porque es el artículo le, que aparece en el listado que vimos recién, en la filmina anterior. Entonces, les arbres, la primera liaison es obligatoria, pero la segunda es optativa. Les arbres ont fleuri es tan válido como les arbres ont fleuri. Arbre significa árboles, es un sustantivo plural. Entonces la liaison es optativa. Pero printemps, que vimos recién, no, es un sustantivo singular, por lo que la liaison está prohibida. En estos casos ustedes tienen que buscar la palabra en algún diccionario, cualquier diccionario online, de los que ustedes ya conocen, les va a servir para saber si la palabra está en plural o en singular. Bien, luego de la conjunción E, también está prohibida la liaison. E termina con una T que es muda, pero esa T, digo, nunca puede estar participando en una liaison, nunca puede sonar. Aquí tenemos un ejemplo, lui et elle. Sería incorrecto decir lui et elle. Pero la conjunción E sí puede participar en una liaison, pero que se enlace antes de la conjunción E. El ejemplo que tenemos aquí es fraise et si blanc. Puede ser tanto como fraise et si blanc con liaison o frais et si blanc. En este caso la liaison no es obligatoria, simplemente está permitida. Será decisión del intérprete, en caso de que estemos hablando del canto lírico, hacer o no esa liaison. Bien, luego un nombre propio. Tampoco se puede hacer la liaison. El ejemplo es Paris est beau. Bueno, esta regla, digamos, este caso está un poco, o está más bien englobado, porque Paris, aunque es un nombre propio, no deja de ser un sustantivo propio. Y ya habíamos visto que los sustantivos propios singulares no permiten la liaison luego de los mismos, ¿no? Entre ellos y la palabra que sigue. Bien, antes la palabra oui y los números oui y 11. La palabra oui es una palabra, digamos, dentro de todo bastante corriente, significa sí, y los números oui y 11 son los números 8 y 11, por lo que pueden encontrarlos ustedes en canto lírico. Y la dit oui no permite la liaison, esa T final. Le 11 no permite esa liaison. Mais oui frère no permite la liaison entre la S y oui. Fijémonos que estamos hablando de antes. Estas palabras no permiten la liaison antes. Bien, después de las palabras chacun y quelqu'un. Chacun a son goût,
quelqu'un a dit. No permiten la lesión de esa N. Esa N de chacun y de quelqu'un, esas N finales, no se pueden enlazar por liaison con la palabra que venga después. Y veamos algunos casos más de liaison prohibida. Luego de las palabras terminadas en RD, RS o RT, la liaison va a estar prohibida en tanto que la D, S o T final no va a sonar. No va a sonar por la liaison. Los ejemplos son son regard est doux. Dans ton cœur dort un clair de lune. Me penchant vers elle. Sin embargo, sí podemos hacer en estos casos un encadenamiento con la R anterior a la última letra, ¿no? Son regard est doux. Perdón, son regard est doux. Dans ton cœur dort un clair de lune. Me penchant vers elle. Se puede hacer un encadenamiento. Recordemos que el encadenamiento supone el enlace entre sonidos que de antemano suenan. No aparece un sonido que previamente estuviera muteado. La R en todas estas palabras sonaba. Son G. Puede ser son G. En todo caso, lo que está en juego, digamos, para la interpretación o la elección de la pronunciación que ustedes van a hacer es si marcar esa pausa o omitir la pausa. Pero no hay liaison. No hay liaison en estas palabras. Bien, antes de una H aspirada. ¿Qué es la H aspirada? La H aspirada es una H que se encuentra a principio de palabra y que tiene un tratamiento especial. La H al principio de palabra nunca suena en francés, ni la H aspirada ni la H muda. Pero la H aspirada lo que nos interesa ver a nosotros es que no va a permitir la liaison. Es lo único que tendríamos que tener en consideración acerca de la H aspirada. La H aspirada son una serie de palabras de las cuales nosotros estamos viendo quizás las que pueden llegar a aparecer con más probabilidad en alguna obra que ustedes encaren. Este listado, que es pequeño, son muchas más, pero ustedes saben que si aparece algunas de estas que están acá, las van a tener que tener, este documento lo van a tener que tener a mano al momento de encontrarse una palabra que empiece con H y ver si, y que justo se dé la casualidad de que se pueda hacer una liaison anterior, o sea, una liaison en la que esté justo esa H entre medio. Si aparece en este listado, se trata de una H aspirada, se llaman así, y no se puede hacer liaison. Y acá tenemos tres ejemplos. Le héros no podría ser les héros, no se puede, porque hay una H aspirada, porque esta palabra tiene H aspirada. La razón, no hay una regla para saber cuáles no y cuáles sí tienen H aspirada, porque tiene más que ver con el origen de la palabra. Si son palabras de origen germánico, no es lo mismo que sean palabras de origen latino. Por lo que no hay una regla que ustedes puedan mirar la palabra y darse cuenta si tienen o no H aspirada. El siguiente ejemplo es de, no se puede hacer liaison. Y el tercer ejemplo es le o talon. No podemos hacer liaison porque o tiene una H aspirada al principio. On a fini pour aujourd'hui. Terminamos por hoy. Vimos el fenómeno de los encadenamientos y principalmente un tipo de encadenamiento muy especial que es la liaison y que es el último gran tema de la cursada de este año. Nosotros vamos a seguir viéndonos por los encuentros sincrónicos y vamos a poder
adentrarnos un poco más en la temática, viendo en detalle lo expuesto en esta presentación, pero aquí ustedes han podido ver, digamos, a trazo grueso, las características principales de estos dos fenómenos. Nos estamos viendo y les mando un saludo a todos. Adiós.